Mi hermana arruinó mi baby shower con una mentira vergonzosa y su propio esposo terminó entregándole los papeles del divorcio frente a todos. Minnie y yo crecimos juntas, con apenas un año de diferencia. Ella siempre fue la mayor, pero a veces parecía todo lo contrario. Yo solía verla como un ejemplo, alguien a quien quería parecerme, aunque ella nunca me trató como yo la trataba a ella. Desde que tengo memoria, Minnie no me soportaba. Me lo decía con frialdad, con palabras duras que no entendía del todo cuando era niña. Decía que le molestaba cómo era yo y que mi sola presencia la irritaba. A mí me dolía profundamente porque solo quería que me quisiera. Cuando estaba de buen humor, era maravillosa. Hacía que todo se sintiera más ligero. Tenía ideas brillantes, una creatividad que brillaba como pocas y una personalidad fuerte que atrapaba a cualquiera. Pero cuando algo no salía como ella quería, se transformaba. Podía volverse cruel, hiriente, incluso violenta. Me empujaba, me jalaba el cabello o me daba golpes cuando se enojaba. Y aunque mis papás la regañaban, sobre todo porque era la mayor, nada realmente cambiaba. Yo trataba de acercarme, explicarle que la admiraba, que quería llevarnos bien, pero lo único que recibía era más rechazo. Con el tiempo, entendí que ella era más extrovertida. Le apasionaban cosas como el maquillaje, el arte, la moda. Le encantaba experimentar con su estilo, cambiar de look, hacerse tatuajes. En cambio, mi mamá me enfocó desde pequeña en lo académico. Me inscribió antes en la escuela y por esa razón terminé cursando el mismo grado que Minnie. Eso, para ella, fue una herida profunda que nunca cerró. Aunque no nos pusieron en el mismo salón, a ella le molestaba verme como una igual, cuando en su mente yo era la menor. Siempre me percibió como una amenaza. Yo sacaba buenas notas, sí, pero era porque me gustaba aprender, no porque quisiera competir con ella. Minnie, en cambio, odiaba las tareas. Le costaba concentrarse y aunque era muy talentosa en otras áreas, como el teatro, el dibujo o la cocina, sentía que el esfuerzo académico la ahogaba. Mis calificaciones eran normales, pero a su lado parecían excepcionales. Eso solo alimentaba sus celos. Mi amor por el violín nació gracias a mamá. Ella me motivó a tomar clases y con el tiempo también me interesé por aprender idiomas como francés y coreano. Mientras tanto, Minnie se entregaba por completo al teatro, ensayaba horas, soñaba con actuar. Pero todo cambió después de un incidente que marcó un punto de quiebre. Una tarde, Minnie descubrió que su novio le estaba siendo infiel con una compañera del grupo de teatro. En vez de hablar con él o alejarse, eligió enfrentar a la otra chica y de la peor manera. No solo la agredió físicamente, sino que incluso prendió fuego a su mochila. La escuela no tuvo otra opción. La suspendieron y le pidieron que se retirara del grupo. Mis padres, desesperados, hablaron con el director y pagaron una compensación. Gracias a eso, no la expulsaron, pero sí tuvo que repetir el penúltimo año de secundaria. Desde entonces, la relación con nuestros papás se fue desgastando cada vez más. Ese fue el inicio de una larga lista de episodios que solo confirmaban que mi hermana no podía con su propia frustración. Y por supuesto, mis relaciones sentimentales tampoco escaparon de su toxicidad. Hasta el día de hoy, la relación más duradera que tuve antes de conocer a James apenas llegó a los 6 meses. Y sí, fue por culpa de Minnie. Cada vez que comenzaba a conectar con alguien,
ella encontraba la forma de interponerse. Lo peor era que ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Recuerdo especialmente a Derek. Me gustaba mucho. Tenía una sonrisa amable y una forma de escucharme que me hacía sentir segura. Después de 4 meses de salir, ya hablábamos de conocer a nuestras familias. Pero justo la noche antes de presentarme con sus padres, me bloqueó de todo. Teléfono, redes sociales, simplemente desapareció. Sentí como si me hubieran arrancado el piso. Estaba confundida, herida. Así que fui a su casa, sin avisar, buscando respuestas. Cuando me abrió la puerta, su cara lo decía todo. Sorpresa, incomodidad, culpa. Le pregunté qué había pasado. Al principio no quiso decirme nada, pero al final confesó que Minnie lo había contactado para advertirle sobre mí. Le había contado cosas horribles, que yo hablaba con otros hombres a escondidas, que mandaba fotos comprometedoras. Todo mentira. Me quedé sin palabras. No podía creer que mi propia hermana hubiera llegado tan lejos. Traté de defenderme, de explicarle que nada de eso era cierto, pero Derek estaba confundido. Me preguntó por qué ella inventaría algo así, si era mi familia. Le dije la verdad, que Minnie siempre había sentido celos de mí, que había saboteado otras relaciones en el pasado. Aún así, él no pudo seguir adelante. Me dijo que no quería tener una pareja con una familia tan complicada, y lo entendí. Me dolió, pero lo entendí. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente enfrenté a Minnie. Le grité, le reclamé, y después de una larga discusión, terminó confesando que todo lo había hecho porque se sentía inferior a mí. Dijo que no soportaba que siempre me gustaran chicos atractivos y que le daba rabia que a mí me fuera bien en el amor, que yo no merecía a alguien como Derek, así que decidió arruinarlo. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que no se trataba de un simple malentendido entre hermanas. Esto era envidia, pura, directa, destructiva. Mis papás también hablaron con ella, le dijeron lo equivocada que estaba, pero Minnie no mostró ni un ápice de arrepentimiento. En su mente había logrado lo que quería, y lo peor es que esa no fue la única vez. Después de todo aquello, tomé una decisión que me costó aceptar. Debía empezar a poner distancia, no por falta de cariño, sino por salud mental, por mi propio bienestar. A pesar de todo, Minnie y yo siempre compartimos el sueño de vivir fuera del país. Desde pequeñas hablábamos de cómo sería estudiar en otro lugar, lejos de todo lo conocido. Ella tenía talento, eso era innegable, pero por miedo o por falta de información, terminó quedándose. Estudió ingeniería informática, una carrera que mi papá le sugirió, aunque nunca fue realmente su vocación. Verla resignarse fue una lección silenciosa para mí. Yo no quería eso. No quería terminar haciendo lo que otros decidieran por mí. Así que trabajé como nunca. Me preparé, llené formularios, envié aplicaciones, me esforcé al máximo, hasta que por fin obtuve una beca. Fue un logro enorme. Sin embargo, los problemas económicos hicieron que tuviera que postergar ese sueño por un tiempo. Así que empecé la universidad en mi país, pero siempre con un ojo puesto afuera. Años después, esa oportunidad volvió a tocar mi puerta. Logré una beca completa para comenzar desde cero en el extranjero. Mis papás estaban felices, aunque tristes de tenerme lejos. Y justo la noche antes de irme, Minnie me sorprendió. Se acercó, me abrazó y me pidió perdón por todo lo que me había hecho a lo largo de nuestra vida. Fue un momento extraño, pero sincero.
No supe si lo decía de corazón o si era una forma de cerrar el ciclo con algo de dignidad. La perdoné, no porque olvidara todo, sino porque ya no quería seguir cargando con tanto dolor. Irme fue el cambio que mi alma necesitaba. Me transformé, aprendí a cuidarme, a quererme, a tomar decisiones por mí misma. Bajé de peso, encontré un estilo que me hacía sentir cómoda y segura, y conocí personas maravillosas que me hicieron ver la vida desde otra perspectiva. Después de graduarme, vino una etapa difícil. Me costó muchísimo conseguir trabajo. En más de una ocasión pensé en rendirme y regresar, pero aguanté. Eventualmente apareció una oportunidad laboral que me permitió establecerme. Fue ahí cuando Minnie volvió a aparecer. Me dijo que quería hacer una maestría en el país donde yo vivía. Yo la animé. Sinceramente, quería verla crecer. Aplicó a varias universidades, pero todas le rechazaron las solicitudes. Empezó a frustrarse, a compararse, y eso, una vez más, despertó sus viejos fantasmas. Poco después de recibir sus rechazos, Minnie decidió visitarme. Se quedó conmigo durante 10 días. Yo quise que fuera una experiencia bonita entre hermanas, como un nuevo comienzo, pero desde el primer momento sentí que nada había cambiado. Cada vez que me veía arreglarme, soltaba comentarios sarcásticos sobre mi ropa, mi cabello o mi maquillaje. Intentaba decidir por mí qué ponerme, si íbamos a salir. Si llegaban mis amigos a casa, encontraba algo negativo que decir sobre cada uno. Y si salíamos a comer, opinaba sobre cómo debía comportarme, como si yo no supiera estar en público. Intenté ignorar su actitud. Incluso cuando la llevé a conocer mi trabajo y le mostré mi oficina, su reacción me dejó helada. Se quedó callada, sin decir una sola palabra de apoyo o alegría por mí. En lugar de felicitarme, cambió el tema y dijo que se arrepentía de algunas decisiones en su vida, que tal vez, si ella también hubiera estudiado otra cosa, ahora tendría una oficina así. Me dolió, porque yo no había llegado ahí por suerte. Me lo había ganado con años de esfuerzo. Más tarde, durante la cena, me dijo que quería extender su visita y quedarse conmigo más tiempo, pero yo ya sabía que no podía convivir con ella por tanto tiempo. Le dije, con mucho respeto, que si pensaba quedarse, debía buscar otro lugar. Le expliqué que sentía que había tensión entre nosotras y que era mejor hablarlo antes de que explotara. Y ahí fue cuando todo se vino abajo. Minnie empezó a gritarme. Me dijo que estaba harta de vivir bajo mi sombra, que siempre la comparaban conmigo y que nunca sentía que lo que hacía era suficiente. Yo le respondí que jamás la había tratado como ella me trataba a mí, que era ella quien me hacía sentir inferior, no al revés. Entonces me soltó lo peor, que ojalá yo nunca hubiera nacido. Esas palabras se me quedaron clavadas en el pecho. Me levanté sin decir nada más y me encerré en mi habitación. 2 días después se fue sin despedirse y, por primera vez en mucho tiempo, sentí un alivio enorme. Me di cuenta de que ya no éramos las niñas que alguna vez compartieron cuarto. Ahora éramos 2 mujeres completamente diferentes y ella ya no tenía lugar en mi vida. Con el tiempo, mi vida siguió avanzando. Fue en ese trayecto, sin buscarlo, cuando conocí a James. Él y yo trabajábamos en la misma industria, así que no fue raro que nos cruzáramos en varios eventos. Pero hubo una noche, en una pequeña reunión de colegas, donde realmente conectamos. Recuerdo que hablamos por horas, nos reímos, compartimos historias y descubrimos que teníamos muchas cosas en común, incluso un gusto por las películas animadas, algo que siempre me había avergonzado confesar antes, pero con él
se sentía natural. Al principio, creí que solo seríamos amigos, pero al día siguiente, James me escribió y me invitó a salir. Nuestra conexión fue creciendo y sin darme cuenta, ya llevábamos 2 años juntos. Era una relación sólida, honesta, donde ambos nos impulsábamos mutuamente. Él conoció a mis papás por videollamada y ellos lo adoraron desde el primer momento. Fue durante esa etapa que surgió una oportunidad profesional inesperada. Una empresa me ofreció un puesto que duplicaba mi salario. El único detalle, debía regresar a mi país. Lo hablé con James. Sabíamos que no sería fácil dejar lo que ya teníamos construido, pero también comprendimos que era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Así que decidimos mudarnos. Regresé a casa con una nueva versión de mí. James también encontró trabajo rápidamente y se adaptó muy bien. Mis papás estaban felices, sobre todo porque por fin conocieron a James en persona y no tardaron en encariñarse con él. De hecho, mi papá empezó a invitarlo a jugar golf los domingos, pero, como era de esperarse, Minnie no se acercó. Nos evitaba con una frialdad casi ensayada. No respondía a invitaciones, ni siquiera llamadas. Mis papás intentaban incluirla en los planes familiares, pero siempre tenía una excusa. Y la verdad, yo no la extrañaba. Después de todo lo que habíamos vivido, me daba miedo que volviera a intentar sabotear mi relación. James no era como los demás. Él era especial. No podía permitir que lo alejara también. Después de asentarnos en nuestra nueva vida, James y yo decidimos dar el siguiente paso: casarnos. Queríamos algo íntimo, sincero, sin pretensiones. Organizamos todo con mucho cariño y optamos por celebrar la boda en el jardín de la casa de mis papás, rodeados solo de las personas más cercanas. Los padres y abuelos de James viajaron desde el extranjero y los discursos que se dijeron ese día fueron tan emotivos que todavía los recuerdo con lágrimas en los ojos. Era justo lo que habíamos soñado, una celebración sencilla, pero llena de amor. La única persona que no estuvo presente fue Minnie. Dijo que se había enfermado, que tenía fiebre. No insistí. En el fondo, me aliviaba su ausencia. No quería estar preocupada por lo que pudiera hacer o decir. Ese día fue mágico. La comida estuvo deliciosa, la música perfecta, y bailamos hasta que se hizo de noche. Fue un momento tan especial que parecía imposible que algo lo empañara. Al regresar de la luna de miel, llevé algunas fotos a casa de mis papás para compartirlas con ellos. Estábamos recordando lo felices que se veían nuestros abuelos en las imágenes, cuando Minnie apareció de repente. No la esperaba. Apenas cruzó la puerta, noté su mirada evaluadora. Se sentó con nosotros y, sin saludar siquiera, me preguntó si James y yo estábamos enfrentando dificultades económicas. Me reí, sorprendida por la pregunta. Le dije que no, que incluso había conseguido un trabajo mejor pagado que el anterior y que James también tenía un buen puesto. Entonces soltó un comentario malintencionado, diciendo que, por eso mismo, no entendía por qué habíamos decidido casarnos en el jardín de mis papás, que eso parecía una señal de que las cosas no iban tan bien como decíamos. Mi mamá intervino de inmediato, defendiéndome. Le explicó que era una decisión personal, que yo quería algo pequeño, familiar. Yo asentí. Le dije que James y yo no creíamos en gastar de más por apariencia, que preferíamos usar nuestro dinero con sentido. Minnie se cruzó de brazos, visiblemente molesta, y dijo que yo solo estaba intentando presumir. Negué con la cabeza. Ya no tenía intención de pelear con ella.
Le dije con firmeza que no tenía necesidad de demostrarle nada, que habíamos tomado decisiones con madurez y que si eso la molestaba, tal vez era hora de que revisara sus propias frustraciones. Ahí fue cuando explotó. Salió llorando de la casa y más tarde supimos que fue directo a hablar con nuestros abuelos y primos para contarles su versión distorsionada de los hechos. Me hizo quedar como la mala de la historia. Intenté disculparme por mensaje, pero nunca obtuve respuesta, y así la distancia volvió a instalarse entre nosotras, una distancia que, con el tiempo, se volvió necesaria. Durante los años que siguieron, intenté mantenerme lo más alejada posible de Minnie. A veces había momentos cordiales, incluso breves conversaciones agradables, pero en general era mejor mantener la distancia. James, que siempre fue paciente y educado, no tardó en darse cuenta de lo incómoda que se sentía su presencia para Minnie. Desde el principio, ella se burlaba de él, que si le gustaban demasiado las películas animadas, que si era demasiado amable, comentarios disfrazados de bromas que poco a poco se fueron volviendo ofensivos. Una vez incluso insinuó que él no era lo suficientemente hombre para mí. Ese día no pude contenerme. Le dejé claro que esas opiniones estaban completamente fuera de lugar. Más adelante, mi mamá me confesó que Minnie le había dicho en más de una ocasión que sentía que James me controlaba, que no confiaba en él, que algo en su mirada le daba mala espina. Mi mamá, por supuesto, no le creyó. Le dijo que estaba proyectando, que tal vez los problemas con su pareja eran los que le hacían ver cosas donde no las había. Un tiempo después, Minnie vino a almorzar a casa con mi mamá. Durante la comida, nos confesó que estaba teniendo muchos problemas con su novio, Larry. Al parecer, él se había mudado con ella, pero había perdido el trabajo a los pocos meses, y desde entonces no colaboraba en nada. No trabajaba, no ayudaba en la casa, y pasaba los días sin hacer nada productivo. Yo no pude quedarme callada. Le dije que no podía seguir tolerando una situación así, que si él no aportaba nada y tampoco mostraba intención de cambiar, era mejor que le pusiera un límite. Pero, en lugar de escuchar, Minnie se volvió contra mí. Me lanzó una pregunta muy molesta. ¿Y tú qué? Tú ganas más que James. Eso quiere decir que también deberías echarlo a él. Me quedé en silencio por un momento, sorprendida por lo absurdo del comentario. Le respondí con calma que sí, yo ganaba más, pero que James también tenía un buen trabajo y sobre todo una actitud de compañerismo y entrega que no tenía comparación. No era cuestión de dinero, sino de esfuerzo compartido. Mi mamá me respaldó. Le recordó a Minnie que James incluso había hecho sacrificios en su carrera para que yo pudiera aprovechar la oportunidad laboral que cambió nuestras vidas. Pero Minnie no quiso escuchar. Se ofendió aún más y empezó a decir que los hombres deberían ganar más y que era raro que James aceptara esa dinámica. Le respondí con algo que no pude contener. Tal vez no has conocido a un hombre que no tenga el ego frágil. La conversación terminó ahí. Poco después, Minnie se casó con Larry. A pesar de todo, la boda de Minnie fue todo menos tranquila. Larry, su esposo, tenía un temperamento complicado y eso se notó desde el primer momento. Durante la recepción, se emborrachó tanto que terminó discutiendo con uno de los meseros. Fue una escena incómoda, con gritos y empujones, y Minnie y algunos familiares tuvieron que intervenir para detenerlo.
Yo sentí una mezcla de pena y preocupación. Quise decirle algo, advertirle que eso no era normal, pero sabía que no me escucharía, así que me quedé en silencio. Con el tiempo, los problemas en su matrimonio se volvieron evidentes. Cada vez que tenían una pelea, Larry la echaba de la casa y ella terminaba quedándose en la de mis papás. Ellos, preocupados, intentaron hablar con ella, pero Minnie no quería escuchar a nadie. La gota que colmó el vaso fue una información que llegó de manera inesperada. La mamá de Larry nos contó que Minnie supuestamente le había sido infiel con un compañero de trabajo. Al parecer, después de una discusión violenta, ambos decidieron seguir juntos y empezaron una terapia de pareja. Nadie en la familia entendía cómo seguían aferrados a algo tan inestable. Fue en medio de ese caos cuando descubrí que estaba embarazada. James y yo estábamos más felices que nunca. Lloramos al ver el resultado de la prueba y sabíamos que ese bebé iba a ser la nueva luz en nuestras vidas. Cuando le contamos a mis padres, se emocionaron muchísimo. Nos abrazaron y nos dijeron que iban a estar a nuestro lado para todo. Fue uno de los momentos más cálidos que he vivido en familia. Minnie, en cambio, reaccionó de una forma extraña. Nos preguntó qué nombres nos gustaban, si necesitábamos ayuda con algo, pero yo sabía que nada de eso venía desde un lugar genuino. No quería abrirle ninguna puerta a sus críticas o manipulaciones, así que le respondí de forma neutral, sin entrar en detalles. Le dije que preferíamos no compartir los nombres hasta después del nacimiento. Ella insistió, dijo que deberíamos hablarlo con la familia, que entre todos podrían ayudarnos a elegir el mejor nombre. Me mantuve firme. Le respondí que era una decisión que solo tomaríamos James y yo, porque era nuestro hijo y queríamos que ese momento fuera íntimo. Se notó que no le gustó mi respuesta y desde ese instante sentí que estaba planeando algo. Cuando llegó el día del baby shower, estaba emocionada y nerviosa. Le pedí a mi mamá que organizara todo porque yo odiaba planear eventos. Solo quería pasar un buen rato con mis amigas más cercanas, sin presión, sin protocolos. Le pedí también que, por favor, dejara claro que no queríamos regalos, ya que aún no sabíamos el género del bebé. Yo solo quería disfrutar la tarde, reír un poco y recibir consejos de maternidad que tanto necesitaba. Mi mamá hizo un trabajo increíble. Cuando llegué y vi la decoración, sentí un nudo en la garganta. Todo era perfecto, desde las bebidas sin alcohol hasta los detalles personalizados. Estaban todas mis amigas. El ambiente era relajado y alegre, justo lo que había soñado. Pero entonces apareció Minnie. Llegó vestida con una camiseta que decía, en letras grandes, Futura Madrina. Me quedé paralizada. Nadie, absolutamente nadie, le había pedido que fuera la madrina de mi hijo. Nunca hablamos de eso. Yo no lo había decidido aún, y verla llegar así, imponiendo algo que no le correspondía, fue tan incómodo que la energía del lugar cambió de inmediato. Pasó la tarde diciéndole a todo el mundo lo emocionada que estaba por ser madrina. Se notaba que lo había planeado, como si se tratara de una especie de anuncio personal, no de una celebración mía. Yo no quise armar un escándalo. Dejé pasar sus comentarios, aunque por dentro hervía. Más tarde, mi mamá invitó a James, a mi papá y a Larry para que se unieran al cierre del evento. Era el momento de revelar el género del bebé, algo que habíamos preparado con mucha ilusión. James y yo cortamos el pastel juntos
y al ver el relleno azul, las lágrimas se me escaparon. Íbamos a tener un niño. Mis amigas me abrazaron. Todos aplaudían. Fue un instante hermoso, hasta que Minnie se puso de pie, con una expresión seria y un sobre en la mano. Dijo que tenía un anuncio muy importante. El silencio fue inmediato. Todos la miraron. Abrió el sobre, levantó una hoja y declaró en voz alta que, supuestamente, yo me había hecho una prueba de paternidad y que los resultados decían que James no era el padre. El aire se cortó como con cuchilla. James me miró confundido, pálido, intentando procesar lo que acababa de oír. Yo no podía hablar. Estaba congelada. Mi mamá fue la primera en reaccionar. Sin pensarlo, se levantó de su asiento y le quitó el papel de las manos a Minnie. Lo revisó en voz alta y confirmó lo que yo ya sabía. Era completamente falso. Ni siquiera tenía mi nombre, ni la fecha correcta, ni nada que lo hiciera remotamente creíble. Solo era un papel cualquiera con palabras impresas, sacado de internet. Minnie, en lugar de sentirse avergonzada, empezó a reírse, una risa seca, arrogante, que heló la sangre de todos los presentes. Dijo que solo estaba demostrando un punto, que quería exponer la verdadera personalidad de James, porque según ella, era un hombre controlador y abusivo, que si se enojaba por esa broma, era porque algo tenía que ocultar. Todos estaban en shock. James, con los ojos muy abiertos, no podía creer lo que escuchaba. Yo tampoco. Le dije a Minnie que estaba completamente fuera de lugar, que lo que había hecho era vergonzoso, que no tenía ningún derecho a inventar semejante cosa, y mucho menos en un evento tan especial. Ella insistió. Dijo que no entendía cómo era posible que un hombre aceptara de buena gana que su pareja ganara más, que algo en eso le parecía tóxico, que llevaba tiempo sospechando que James me tenía dominada y que esa era su forma de abrirme los ojos. Ahí fue cuando no pude más. Le grité, le dije que el único comportamiento tóxico ahí era el suyo, que llevaba años inventando cosas sobre mí, que había saboteado mis relaciones, humillado a mis parejas, mentido para manipular a todos. Le recordé lo de Derek. Le recordé cómo siempre proyectaba sus inseguridades en mí y que lo que acababa de hacer en mi baby shower no tenía nombre. Minnie se quedó sin palabras por primera vez. Su rostro cambió, se puso roja, no sabía hacia dónde mirar. Y entonces ocurrió lo más inesperado de la noche. Larry, su esposo, que había estado en silencio durante toda la escena, se levantó lentamente, caminó hacia ella con paso firme y le extendió un sobre. Todos nos quedamos en silencio, sin saber qué estaba pasando. Minnie lo tomó con manos temblorosas y le preguntó ¿qué era eso? Larry solo dijo, «Ya no puedo más». El ambiente se volvió más pesado que nunca. Todos los ojos estaban puestos en Larry, que mantenía una expresión firme, casi aliviada. Minnie, en cambio, lo miraba desconcertada, sin comprender del todo. Abrió el sobre lentamente, como si esperara que fuera otra cosa. Cualquier cosa, menos eso. «Son los papeles del divorcio», le dijo Larry, con voz baja pero clara. «Hace tiempo que estoy pensando en esto. Hoy me diste la excusa perfecta». Un murmullo recorrió la sala. Minnie lo miró con los ojos muy abiertos, como si lo que estaba pasando no fuera real. Le preguntó si estaba bromeando, si lo decía en serio, pero Larry no dudó ni un segundo. «Nos hicimos daño durante demasiado tiempo. La terapia no funcionó. Este show que acabas de armar fue la confirmación de que ya no hay nada que salvar.
no quiero regresar contigo a casa, no quiero más drama, no quiero seguir siendo parte de esta locura. Y sin decir más, dio media vuelta y se fue, dejando a todos en estado de shock. Minnie se quedó ahí, de pie, con los papeles en la mano, paralizada. La persona que había intentado destruir mi día más especial acababa de ver cómo su propio mundo se derrumbaba frente a todos. Lo que comenzó como un baby shower lleno de alegría, terminó convertido en una escena tensa, dolorosa, surreal. Yo no sabía qué hacer. Estaba demasiado alterada, demasiado dolida. Le pedí a James que me llevara a casa. Él me abrazó y me ayudó a salir sin decir una palabra. Mi mamá, con lágrimas en los ojos, me prometió que me llamaría más tarde. Minnie intentó acercarse a mí, tal vez para disculparse, pero no podía. Ni siquiera la miré. Desde el auto, mirando por la ventana, empecé a sentir el peso real de lo que había pasado. Algo se había roto definitivamente. Ya no era solo una discusión familiar. Minnie había cruzado todos los límites y esta vez las consecuencias le explotaron en la cara. En los días siguientes no pude dejar de pensar en todo lo que había ocurrido. Mi teléfono no dejaba de sonar. Familiares, amigas, todos querían saber cómo estaba, si necesitaba algo. Me contaban que, después de que me fui, Minnie rompió en llanto, que trató de justificarse, pero que nadie quiso escucharla. Mis papás, según me contaron, también la echaron de la casa esa noche. Le dijeron que ya había causado suficiente daño, que no iban a tolerar más mentiras ni escenas destructivas. Por primera vez en mucho tiempo, tomaron una postura firme frente a ella, y yo me sentí protegida, pero también hubo culpa. Una parte de mí se preguntaba si había sido demasiado dura al gritarle delante de todos, al exponer sus celos y su comportamiento pasado, aunque otra parte, más serena y más cansada, sabía que era lo que tenía que hacer, que alguien tenía que ponerle un alto, que yo, por primera vez, me había elegido a mí. Pocos días después, Minnie empezó a decir que todo había sido una broma malentendida, que yo me lo tomé demasiado en serio, que solo quería hacer una especie de intervención para protegerme de James, que mis palabras frente a todos la habían dejado en evidencia y que eso había provocado que Larry la dejara. Pero entonces, algo más salió a la luz. Larry habló con mis padres, les pidió disculpas por cómo había manejado algunas situaciones en el pasado, pero también les confesó cosas que nadie esperaba. Dijo que Minnie solía agredirlo físicamente cuando discutían, que había recibido puñetazos, patadas, insultos, que por eso la echaba de la casa cada vez que peleaban, porque temía por su seguridad. Incluso les mostró fotos, una nariz rota, un ojo morado. Yo me quedé sin palabras. Siempre había pensado que Larry era el problema, pero esa revelación cambió todo. Entendí que su relación había sido una espiral oscura de la que ninguno de los dos pudo salir a tiempo. Mis papás quedaron devastados. Le hablaron a Minnie y le dijeron con toda claridad que ya no era bienvenida ni en su casa ni en la mía, que si volvía a acercarse a mí o a mi bebé, tomarían medidas legales. Mi mamá, furiosa por lo del baby shower, fue especialmente dura. Le dijo que necesitaba ayuda urgente y que hasta que no fuera a terapia no volverían a hablar con ella. Minnie, como siempre, se hizo la víctima. Dijo que la estaban rechazando, que siempre me preferían a mí. Pero esta vez nadie cayó en su drama. James y yo la bloqueamos de todos lados. Instalamos cámaras en casa.
No queríamos correr ningún riesgo. No sabíamos de qué podía ser capaz. El tiempo siguió su curso y con él llegaron nuevas etapas. 8 meses después de aquel baby shower, llegó el momento más importante de nuestras vidas. Nació nuestro hijo. Le pusimos de nombre Alex. Cuando lo vi por primera vez, supe que todo había valido la pena. El embarazo fue duro, pero su llegada trajo una alegría tan pura que todo lo demás quedó en un segundo plano. La casa se llenó de nuevas rutinas, el llanto a medianoche, los pañales, las primeras sonrisas. James y yo aprendimos cada día, tropezando, riendo, a veces llorando de cansancio, pero siempre de la mano. Nunca imaginé que la maternidad pudiera sentirse así, agotadora y mágica al mismo tiempo. Mis papás estuvieron presentes en cada paso, nos ayudaron desde el primer día, me acompañaron en las madrugadas, nos prepararon comida cuando estábamos demasiado cansados para cocinar, cuidaron de Alex cuando necesitábamos una hora de descanso. Su apoyo fue un regalo invaluable. Los padres de James también vinieron a conocer al bebé. Se quedaron algunos días, llenaron la casa de cariño y pequeños detalles. Alex recibió abrazos de sus 4 abuelos y nosotros recibimos palabras de aliento, consejos y amor incondicional. Y sobre Minnie, no hemos sabido nada directamente desde entonces. Nos enteramos por conocidos que, después del divorcio, decidió mudarse a otra ciudad. Según contaron, dijo que necesitaba empezar de cero. Nadie sabe exactamente dónde está ni con quién. Y aunque a veces me entra la curiosidad, la verdad es que prefiero no saber más. Me entristece que mi hermana no forme parte de esta etapa tan especial en mi vida. Me duele pensar que Alex crecerá sin conocer a su tía, pero también sé que hay límites que no se pueden cruzar. Yo ya no soy solo hija, ni hermana, ni esposa. Ahora soy mamá. Y como madre, tengo el deber de proteger a mi hijo por encima de todo. A veces me detengo a pensar en todo lo que vivimos, en lo mucho que intenté acercarme a Minnie desde que éramos niñas, en todas las veces que le extendí la mano con la esperanza de que cambiara, de que pudiéramos construir algo real entre nosotras, pero siempre terminaba igual, con ella alejándome, hiriéndome, cruzando líneas que no deberían cruzarse. Ahora que tengo a Alex en mis brazos, siento una claridad que nunca antes había tenido. Entiendo que uno no puede cargar para siempre con lo que no puede sanar, que algunas heridas no son para curar, sino para dejar atrás, porque aferrarse a alguien que no quiere cambiar solo te arrastra con él. No sé si Minnie algún día buscará ayuda, si reflexionará sobre todo lo que ha causado. No sé si llegará el día en que pueda mirarme sin resentimiento, pero ya no espero nada de ella. Ya no vivo deseando que entienda mi versión, ni que acepte mi vida. Yo ya elegí paz, elegí cuidar de mi familia, elegí no mirar atrás. A quienes me preguntan si hice mal en exponerla frente a todos, solo puedo responder con una verdad simple. Durante años fui silenciada, minimizada, comparada, humillada. Ese día, en medio del caos, no solo me defendí, también me liberé. No lo hice para vengarme, lo hice porque ya no podía permitir mentiras, malos tratos y destrucción. Minnie intentó robarme un momento que debía ser de amor, de esperanza, de comunidad, pero al final su propia mentira la dejó sola. Y yo, lejos de eso, me quedé con lo más valioso, la familia que construí con esfuerzo, con respeto, con amor verdadero. Mi bebé
merece crecer en un entorno sano, rodeado de personas que lo quieran de verdad, no de vínculos dañinos por costumbre o por sangre. A veces, proteger lo que uno ama implica cerrar puertas. A veces, ser fuerte significa soltar. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estoy en paz.